¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un programa de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos con un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana, además de noticias importantes que tenemos que conocer respecto a esos incumplimientos sistemáticos del gobierno en el pago de los laudos por las renovables. Uno de los muchos problemas de nuestra economía tiene que ver con la cada vez mayor intervención pública en la misma, y es que es creciente la intervención del Estado, es cada vez mayor la burocracia, las trabas administrativas que tenemos y también la intervención del gobierno en cada vez más espacios del libre mercado, ya que a través de la SEPI, pues se ha decidido entrar en buena parte de las empresas privadas que ejercen su actividad sin el influjo de lo público, hasta ahora en el que el gobierno está entrando cada vez en más empresas. De hecho, en una clara declaración de intenciones, hace no mucho, el presidente del gobierno, desde sede parlamentaria, dijo que no tenía sentido que el gobierno no entrara a formar parte del capital de las empresas más importantes del país. El caso es que España sigue retrocediendo a un ritmo vertiginoso en los rankings que miden la complejidad regulatoria, siendo los primeros puestos para quienes tienen menos complejidad regulatoria y los últimos para los que tienen más. Hemos caído del puesto de los 26 puntos a 13, con un desplome del 50%, pasando de un total de 63 economías del puesto 50 al puesto 60, a la antepenúltima posición del ranking. Una deriva que, desde luego, traducimos en unas dificultades cada vez mayores en España como país atractivo para las inversiones internacionales y, desde luego, como país en el que la riqueza puede abrirse camino y puede llevar a cada vez más personas la ansiada prosperidad. Si esto lo traducimos en dinero contante y sonante, supone un efecto cercano a los 70.000 millones de euros, con un efecto equivalente a 1.470 euros por ciudadano y más de 4.400 por hogar. Y esto en estimación directa de costes, porque de lo que no se habla es de efectos invisibles, siendo el más caro el que impide a tantas empresas fijarse en España como un destino claro de inversiones, es decir, todas las inversiones que se pierden por no tener un país atractivo para la atracción de esas inversiones, y desde luego también por los problemas que supone para las empresas patrias, para las pequeñas convertirse en medianas y para las medianas convertirse en grandes empresas. Todas estas trabas burocráticas impiden precisamente ese ascensor en las empresas, que permite, o que impide en este caso, que las compañías puedan ir generando cada vez más riqueza e ir creciendo de la manera en la que sus equipos directivos les gustaría. El Juan de Mariana ha calculado la famosa curva de Laffer, pero desde el punto de vista regulatoria, aplicada a la economía española y ligando la relación entre el crecimiento promedio del PIB real per cápita y el número de normas aprobadas por cada una de las comunidades autónomas. España, hay que recordar, aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la Unión Europea con más barreras al comercio minorista. Por dar algún otro dato, el propio sector del retail y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10% generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros. Estos son datos que emanan de este informe del Instituto Juan de Mariana, al que le vamos a dedicar buena parte del programa de hoy, y que nos habla de los riesgos que existen, no únicamente en poner cada vez más impuestos a los ciudadanos y a las empresas en España, cosa que ya está haciendo este gobierno, sino que su intervención cada vez mayor en la economía y el establecimiento de cada vez más trabas burocráticas y normativa absurda alrededor de la realización de actividades comerciales en España, lo que hace es detraer recursos ingentes a las propias empresas, dificultando su actividad, encareciéndola y evitando que entre cada vez más competencia en determinados sectores. Vamos a ir con todo, pero antes, como siempre les recuerdo, vamos a repasar la portada de Libre Mercado.
Y en la portada de Libre Mercado hoy tenemos asuntos importantes. Hoy, además de hablar de la curva del Laffer, vamos a hablar, en lo que al tema regulatorio se refiere, vamos a hablar de un vuelco que ha dado el caso de los impagos a las renovables. Sánchez paga a la japonesa JGC para frenar los embargos a España en Estados Unidos. Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Muy buenos días, Luis Fernando. Hemos pagado por primera vez un laudo, bueno, pues por estos impagos a las renovables que llevamos intentando, bueno, pues sortear desde hace años. El gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues en nombre del gobierno de España ha preferido ir a juicio, ha preferido pagar intereses de demora y incluso multas, pero por fin Sánchez decide, bueno, pues pagar por primera vez y es todo. Bueno, es completamente claro. Noticiable, 26 acreedores quedan a los que no les queremos pagar. Hemos decidido cumplir con uno. Este es un laudo arbitral, bueno, pues con esta empresa que tú mencionabas, y veremos a ver qué pasa con las siguientes sentencias, pero el gobierno por fin ha decidido pagar lo que debía. Bueno, ha decidido pagar lo que debía en una noticia histórica, porque sí, desde luego llevamos años siguiendo esto gracias a Diego Sánchez de la Cruz de cerca, y es la primera vez que la noticia es que pagamos para evitar, eso sí, más embargos de bienes españoles en Estados Unidos. Pero tenemos más información de alcance. No sé por cuál quieres empezar, si por los datos laborales que oculta Yolanda Díaz, por el ridículo de Mónica García, o si quieres irte a Estados Unidos con Rand Paul. Bueno, pues vámonos con Mónica García, por ejemplo. En Europa están completamente espantados con este coto que quiere poner Mónica García al tabaco sin combustión, al tabaco, por ejemplo, este tabaco mascado, este snus, estas bolsas de nicotina que han llegado a España, que son completamente legales y que a Mónica García no le gustan nada. Por ejemplo, hay que recordar que en Suecia solo fuma el 8% de la población gracias a estas otras alternativas de tabaco, y en Europa están espantados porque hay que decir, bueno, primero que España a nivel de cultivo tabaquero es potencia mundial. Tenemos en Extremadura una de las mayores plantas de tabaco del mundo. El tabaco y las bolsas de nicotina también generan una industria importante, por ejemplo en Suecia, pero también podrían suponer en España que no muera el sector tabaquero, porque evidentemente cada vez hay menos fumadores tradicionales. Pero Mónica García, bueno, pues no quiere, manda un borrador a Bruselas, dice en España una cosa y manda un borrador a Bruselas completamente diferente. No hay seguridad jurídica para el sector tabaquero en España. Mónica García está jugando al despiste y ahora también se le ha ocurrido, bueno, pues más prohibiciones en terrazas, en campus universitarios y bueno, pues una nueva polémica. ¿Qué nos cuenta aquí Diego Sánchez de la Cruz? Bueno, pues que Mónica García está en la cuerda floja, que no gusta nada ni en Bruselas ni incluso a sus compañeros de partido y que podrían dejarla caer, veremos. Bueno, pues problemas para Mónica García. Rand Paul se suma a Elon Musk y se enfrenta a Donald Trump por su plan fiscal. Claro, Donald Trump había llegado de la mano de una motosierra y esa motosierra parece que es completamente ficticia, no se le ha caído, que no arranca, ha perdido fuelle. Y bueno, pues lo que contábamos y avanzábamos ayer de Rand Paul, pues este senador de Kentucky, liberal, está espantado, no puede defender el plan de Donald Trump, y Donald Trump pues le está criticando, está cargando contra Paul, como también cargó contra Elon Musk. O sea, que dice Paul, bueno, pues que apoya el paquete presupuestario de Trump, pero que no puede, por ejemplo, prestarse o dar el ok, añadir 5 billones con B de dólares más de deuda. O sea, la deuda de Estados Unidos le va a estallar en las manos a Donald Trump. Ay, madre, tremendo. Oye, un temita más y nos cuentas qué nos preparáis para mañana. Bueno, pues podemos hablar de Yolanda Díaz, claro, por supuesto. Nuevo maquillaje que nos cuenta Carlos Cuesta de los datos laborales de Yolanda Díaz, y luego también tenemos un artículo muy interesante de nuestro compañero Pablo Aro que nos cuenta cuánto se queda el Estado por las herencias sin herederos, que está, la verdad, cantidades muy suculentas en los últimos años, más de 60 millones de euros, que fue un catalán el que más legó al Estado y en concreto a Hacienda, porque depende
del departamento de María Jesús Montero. Y bueno, pues a estas partes el Estado, es curioso como nos cuenta Aro, que le quita parte ahí a empresas que se dedican a cazar herencias, a buscar herederos, a confirmar que no los tiene, y muchas veces, bueno, pues el Estado ya, si lo tiene todo atado, se queda el dinerito de esos contribuyentes que fallecen sin herederos. Podemos pensar, bueno, pues 60, 70 millones de euros es poco, pero sí que es verdad que con herencias suculentas siempre salen los herederos, siempre sale algún sobrino por algún lado. Entonces, bueno, pues el proceso, la verdad que es un artículo muy interesante. Bueno, pues le pedimos a nuestros oyentes que lo visiten y lo lean. ¿Cuánto se queda Hacienda de las herencias sin herederos? Un catalán, el que más dinero ha dejado. Y cuéntanos, para mañana. Pues la intrahistoria de esta sentencia insólita, por qué España ha decidido pagar por esta vez, nos va a contar Diego Sánchez de la Cruz cómo se ha rendido el gobierno español ante esta empresa japonesa. Pues estaremos muy pendientes, Bea. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta mañana. Bueno, tenemos ya con nosotros a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos un tema importante encima de la mesa. Si no fuera muchas veces por el Instituto Juan de Mariana, no podríamos o tendríamos oportunidad de hablar de estas cosas que son importantes para entender la economía, para entender cómo funciona pues el mercado en este caso, y para entender de dónde vienen algunos de los motivos que hacen que cada vez contemos con menos recursos, que tengamos el mismo poder adquisitivo que hace casi 20 años, que en 2008, y que todo el poder adquisitivo se lo estén llevando, en este caso los impuestos, y se lo esté llevando la inflación, y que además en paralelo no seamos capaces de incrementar nuestra renta per cápita como para suplir el efecto de esos dos leviatanes que se están llevando nuestro poder adquisitivo. Y es aquí cuando el Instituto Juan de Mariana aparece con un nuevo informe en el que coge los cálculos de la famosa curva de Laffer, pero lo aplica no a los impuestos, sino al afán regulatorio del Estado. Sí, como sabemos, la curva de Laffer lo que propone es, o lo que trata de demostrar es que, desde el punto de vista de un Estado o una hacienda pública, un nivel de impuestos ascendente hasta cierto punto va incrementando los ingresos del Estado progresivamente, pero cuando llega a un punto de inflexión determinado, a más impuestos lo que supone es que hay menos ingresos. Sin embargo, en el estudio del Juan de Mariana lo que proponen es esta misma lógica, aplicarla a cómo la regulación normativa afecta al crecimiento económico de los países. Entonces, demuestran que cuando la regulación y las leyes normativas, digamos que tienen una intervención mínima, lo que garantizan es seguridad jurídica y estabilidad. Pero cuando las normas son pocas y sencillas. Eso es. Cuando se legisla bien y poco, garantiza la seguridad jurídica. Cuando se sobrelegisla y además se hace de una forma negativa y mala, pues naturalmente la economía se ve afectada y va a peor. Y lo que tenemos en este informe, corrígeme si me equivoco, es precisamente el efecto traducido en cifras económico de este impacto. Sí. Y además aplicado al caso de España, que es lo interesante en nuestro caso. Porque lo que demuestran es que entre los años 2015 y 2022 el puesto, como bien comentabas, de España en el índice de competitividad regulatoria ha caído un 50%. Y hemos pasado de ocupar el puesto número 50 de un total de 63 economías al antepenúltimo, que sería el 61. Y esto, traducido en dinero constante e insonante, lo que viene a decir es que el impacto que tiene la regulación en nuestro país ronda los 70.000 millones de euros, con un efecto equivalente a 1.500 euros por ciudadano, lo que es lo mismo 4.400 euros por hogar. Bueno, una factura muy importante. De todas maneras, yo creo que en esa factura una de las cosas que no se indica son los efectos secundarios, los efectos que no se ven. Es decir, la cantidad de inversión que podría llegar a España y que no llega porque existe esta sobreregulación. O, para mí quizá lo más grave en lo que al ámbito doméstico se refiere, todos los problemas que esta sobreregulación y sobreimposición fiscal sufre España y que impacta directamente en el tejido empresarial. Es decir,
las empresas que arrancan como que pequeñas empresas y que de no ser por esta regulación tendrían al alcance de su mano convertirse en medianas empresas y que sin esta regulación podrían terminar convirtiéndose en grandes empresas, digamos, este camino para alcanzar el éxito empresarial y convertirse en grandes empresas multinacionales se cercena en la mayoría de los casos precisamente por esta voracidad regulatoria y recaudatoria, ¿no? Sí, es lo típico que planteaba Bastiat en su momento, o luego Henry Hazlitt rescató. Y es que cuando hacemos un análisis económico de cómo afecta una política determinada al desarrollo económico, no solo hay que ver el impacto que se ve, valga la redundancia, sino el que no se ve, que también es quizá incluso más importante, porque lo otro al fin y al cabo no es sino pues un impacto, digamos, superfluo, en la medida en que, bueno, pues si tú grabas con más impuestos o con mayor regulación, naturalmente se retrae de ahí parte de la actividad económica. Pero lo interesante es ver, como decimos, todos aquellos proyectos de inversión, aquellos proyectos empresariales que se dejan de llevar a cabo, que se desincentivan como resultado del exceso de regulación y, en otros casos, también del exceso de imposición. ¿Tenemos datos dentro de este informe de qué manera sobreregulamos en España? Bueno, hay algunos ejemplos en el informe y destacan, por ejemplo, que en el mercado de la vivienda es evidente que, de hecho, explican que la complejidad normativa y también el exceso de regulación en este sector lo que hace es que en nuestro país el desarrollo de nueva vivienda tarde entre 10 y 14 años. Y esto lleva a registrar un déficit acumulado en este sector de más de 400.000 viviendas. Esto, además, lo suman a toda la política que ya hemos comentado en muchas ocasiones de sobreregulación con la ley de la vivienda, con la protección a los ocupas, con la prohibición de los desahucios, que llevan a estrangular la oferta de vivienda en alquiler, y esto como consecuencia produce el aumento de los precios. También hablan, como decías anteriormente, del impacto en el comercio minorista, y es que todo el entramado de normas que rondan las 400 que se establecen sobre horarios y demás sitúan a nuestro país como el tercer país de la Unión Europea con más barreras al comercio minorista. Y de hecho, desde el sector retail, lo que explican es que reducir estas barreras en un 10% del total, que tampoco es, digamos, demasiado, solo un 10%, generaría un impacto económico positivo de casi 10.000 millones de euros. Otro ejemplo que ponen, pues lo encontramos en el sector de la farmacia y de la salud. Al respecto, afirma el informe que la nueva ley de medicamento que propone el Gobierno ha recibido cerca de 400 alegaciones por su opacidad en precios y también la falta de competencia. Y además, a este respecto añaden que España ya de por sí tarda más de 500 días en registrar nuevos fármacos. A lo cual suman que el plan antitabaco del Gobierno ha sido criticado por vulnerar principios comunitarios y también por prohibir y restringir la venta de productos que de por sí ya reducen los efectos dañinos del consumo de tabaco y de nicotina. Rubén, me estoy acordando del evento, de la performance, podríamos decir, que hizo el Foro de Regulación Independiente instalando 3 torres de papel en frente del Congreso. El representante allí era Diego Sánchez de la Cruz, con quien vamos a hablar enseguida precisamente de este informe del Instituto Juan de Mariana también, pero ahora me corregirá Diego. Aquellos folios, que eran más de 40.000, 3 torres, 2 de más de 2 metros y una de algo más de 1 metro, representaba toda la regulación que se aprobaba, creo que en 2 meses. Las normas que se aprobaron en 2 meses. En este estudio se refleja que solamente en horarios comerciales, entre todas las comunidades autónomas, existen hasta 390 normas diferentes sobre a qué hora se puede abrir, a qué hora se puede cerrar, cuántas horas puedes estar abierto, qué días, qué pasa con los festivos, qué pasa con las tardes, qué pasa con las noches. Claro, esto es espantoso, es decir, esto es insostenible y este informe de lo que habla es que este exceso regulatorio lo que está haciendo es restar ya competitividad y crecimiento a la economía española. Claro, y eso teniendo en cuenta también que tenemos un Estado descentralizado en autonomías que, si bien en un primer momento, hasta los años 90, finales o 2000, supuso una reducción de las trabas y también un dinamismo mayor para la economía, dada el descenso de la regulación excesiva, a partir de entonces los nuevos estatutos de autonomía
produjeron un efecto contrario. Y a este respecto, el informe destaca que a día de hoy más de 2/3 de las normas vigentes en nuestro país provienen precisamente de las administraciones regionales. Desde luego que sí. ¿Algún detalle más de este informe? Bueno, habría que decir que solo nos superan Francia y Bélgica todavía en cuanto a exceso de regulación. Es decir, que estamos encaminándonos a un... Francia, que es una de las capitales de la burocracia y la capital indiscutible de la burocracia, que es Bélgica. Y políticamente Francia es un país totalmente centralizado, a diferencia del nuestro. Entonces tenemos que, con un modelo casi federal como es el nuestro, tenemos un nivel de regulación que se aproxima cada vez más al francés, con un Estado totalmente centralizado. En fin, Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios y análisis del Instituto Juan de Mariana. ¿Cómo estás? Pues muy bien, escuchando vuestro programa y como bien decís, con ganas de compartir estos hallazgos del nuevo informe que acabamos de presentar. Un nuevo informe, Diego, que pone el dedo en la llaga, que continúa un poco esa performance que hicisteis hace pocas semanas en el Congreso, presentando esos 40.000 folios que habían salido de todas las normativas autonómicas y nacionales en dos meses, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Mucha gente se sorprendía, ¿no? Decían, pero esto será de todo el año, esto será, no, era solo normativa estatal y 2 primeros meses del año. Por eso lo hicimos a comienzos de marzo. Claro, digo que este estudio viene, digamos, a culminar un poco ese trabajo, ¿no? El decir, oiga usted, esto que parecía un chiste, que llamaba mucho la atención, que era sorprendente, que las comparativas, ¿no? Cuántos kilómetros se hacía si se ponía un folio al lado del otro, esos 40.000, todas las comparaciones que hicimos tienen un sentido y detrás tienen unos efectos económicos que muchas veces no se quieren ver, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Nosotros hemos calculado cuál es el coste de la regulación per cápita y a cada español le cuesta 1.400 euros. Eso significa que pues, para un hogar de 3, pues estamos hablando de, evidentemente, pues casi 4.500, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, lo que hemos hecho también es estudiar si existe algo así como una curva de Laffer, pero de la regulación. Es decir, ¿qué pasa cuando vinculamos la producción de normativa con la renta de los españoles? Pues lo que sucede es que cuando la normativa es poca, clara y más asequible, como por ejemplo sería el caso en términos comparados de Madrid o de Cataluña, la renta crece a tasas mucho más rápidas que la de aquellos territorios donde la carga burocrática es mucho mayor y la carga regulatoria también se va de madre. El caso más evidente sería Cataluña. De hecho, hemos comprobado que por unidad de PIB producido, es decir, en relación con su economía, la carga de regulación que tiene Cataluña ya es 4 veces mayor que la que tiene Madrid. Yo creo que esos datos hablan por sí solos. Y a raíz de eso, pues lo que hicimos es presentar este informe, ¿no?, de la curva de la Laffer regulatoria y, partiendo de esa base, ofrecer también estudios de caso, porque hay muchos ejemplos de mala regulación. Habéis mencionado el de la distribución, por ejemplo, los comercios minoristas, supermercados, etcétera, grandes superficies, tienen 390 normativas aplicables en España y todas evolucionan a peor año tras año. Es paradójico, ¿no? Porque Boyer había instaurado una libertad de horarios comerciales en el año 85, estamos en 2025 y las cosas nunca habían estado tan mal, salvo Madrid, donde hay libertad total en este flanco y los resultados avalan casi un éxito, pero hay muchos ejemplos más de mala regulación y si quieres los comentamos. Bueno, pues comentemos ejemplos de mala regulación. Fíjate que a mí me gustaba poner el énfasis, Diego, en los efectos que no se terminan viendo, más allá de los efectos directos de la regulación, que es cómo de esta manera la hiperregulación lo que está haciendo es restando posibilidades de crecimiento a las propias empresas. Las pequeñas no se pueden convertir en medianas, las medianas no se pueden convertir en grandes. Y las cifras, los números que habéis analizado hablan de esto. Sí, bueno, los datos son demoledores, ¿no? Prácticamente el 40% del tejido productivo está en sectores muy altamente regulados y esto nos da cuenta de por qué la economía española, cuando nos medimos con nuestros vecinos europeos, cada vez lo hace peor. Aquí lo que importa es ver lo cerca o lejos que estamos del resto de economías desarrolladas y España está cada vez más lejos de Estados Unidos, cada vez más lejos de Europa. Solo en este mandato en el que la calidad regulatoria, la complejidad regulatoria ha experimentado un deterioro del 50% bajo gobierno de Pedro Sánchez. Se ha aumentado nuestra brecha de renta con Estados Unidos en aproximadamente $7.000 en términos per cápita. Eso para un hogar de 3 son más de $20.000 de diferencia adicional. Y claro, cada vez
empezamos a ver que vamos a Estados Unidos y que caro está, ¿no? O ya no es tan asequible como antes, los coches, cómo se van encareciendo. Son poquitos ejemplos así del día a día que van poniendo en manifiesto una realidad más tangible, que España se está empobreciendo y la mala regulación, y estos ejemplos que puedo comentar ahora son una vía que genera esa sociedad cada vez más empobrecida. Y lo tenemos en todos los sectores: farmacia, medio ambiente, economía colaborativa, comercio, hostelería, en todas partes. Sí, no me voy a ceñir ahora mismo ya a distribución y comercio porque lo hemos comentado, ¿no? Pero te doy tres ejemplos más, si te parece. El primero es el de la vivienda, ¿no? Es el primer problema de los españoles según el CIS. Y luego resulta que no hacemos nada para retirar toda la carga burocrática y regulatoria que impide la tramitación de proyectos. Al revés, como bien dices. Al revés, el gobierno quiere regular todavía más, quiere poner todavía más normas, quieren endurecer las que ya existen y además quiere saquearnos todavía más para decir que está poniendo en marcha nuevos planes. Claro, efectivamente. Entonces vamos en la dirección opuesta y los datos son claros. Tenemos un déficit de más de 400.000 viviendas, tenemos entre 10 y 14 años de espera para desarrollar obra nueva. O sea, son datos aberrantes. Déjame darte también dos ejemplos que yo creo que son interesantes en el ámbito de la salud pública, ¿no? Porque está muy en el disparadero Mónica García, ¿no? Es la ministra que tiene más papeletas de caer si hay una crisis de gobierno. Eso a nadie escapa, que se está metiendo en todos los charcos y no está haciendo nada bien, como por otro lado cabía esperar de ella, ¿no? Y hay dos aspectos aquí muy llamativos. El primero es el de la ley del medicamento. Vamos a ver. En España, con este gobierno hacen falta más de 500 días de espera para que se ponga en funcionamiento y se comercialice un medicamento ya autorizado por la Unión Europea. Estamos hablando, pues eso, de más de 2 años de espera en algunos casos y de 500 días de espera media, y esto pues le afecta a la vida y a la salud de los españoles de manera directa. Y luego hay otro asunto en el que se ha metido Mónica García, que es también el del tabaco, donde por ejemplo quiere regular los productos que ofrecen una reducción de daño, como las bolsas de nicotina, como el cigarrillo electrónico, y además en algunos casos lo quiere restringir de forma tan severa que ya ha generado críticas por parte de Suecia, por parte de Italia, por parte de Chequia, por parte de Hungría, por parte de Rumanía. Es decir, España tiene abierto un procedimiento TRIPS en la Unión Europea porque está rompiendo la unidad de mercado y rompiendo los mismos preceptos de las directivas europeas que recomiendan que estos productos estén encima de la mesa y no, como se pretende hacer aquí, restringirlos, puesto que realmente son puerta de salida para los fumadores convencionales. Y lo único que está haciendo Mónica García es pues dar palos de ciego con ese afán prohibicionista, de espaldas a toda la evidencia empírica, como por cierto lo ha dicho la CNMC. Y además, por cierto, ahora con una nueva propuesta se ha sacado de la manga para restringir la posibilidad de consumir estos productos, de fumar y demás, en espacios que por definición son privados, no públicos, y ahí también se quiere meter el Estado. Y termino con el ejemplo de la economía colaborativa. Es que lo tenemos, por ejemplo, en el delivery, ¿no? Se aprueba la ley Rider, que acaba reduciendo el empleo y los salarios de los propios repartidores de comida. Y la competencia porque se marchan las empresas. Efectivamente, peor servicio, peores condiciones laborales para esos trabajadores a los que se supone que querías ayudar. Un desastre, lo miremos como lo miremos. Y ese es el paradigma regulatorio en España. Si se mueve, regúlalo. Si crece, regúlalo. Si tiene problemas, regúlalo. Si le va bien, regúlalo. Bueno, regúlalo de tal manera que lo que ha hecho España ha sido, digamos, incrementar su ya maltrecha imagen de seguridad jurídica, y digo maltrecha a cuenta de todos los problemas que ha sido narrando durante estos años de impagos en los laudos a las renovables. Pero hoy tenemos noticia. Diego, la dabas tú hace un ratito por la mañana, casi a primera hora. Sí. Atención, paren las rotativas. Hemos pagado uno. Nos hemos levantado hoy con esta noticia. Yo tengo un poco de contexto de este tema, como sabéis, porque lo he estado siguiendo. Es el asunto de los impagos de los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables. España dio esas primas renovables, captó 70.000 millones de inversión de empresas multinacionales. Después retiró las primas de forma retroactiva. Ahí estaba el problema, ¿no? Se podían haber cambiado las condiciones para los nuevos inversores, pero se hizo de forma retroactiva para los que ya estaban operando aquí, y esto pues desató 50 litigios internacionales. España ha intentado no pagarlos,
pues aprovechando que son tribunales de arbitraje, se pensaba que eso le daba la oportunidad de comportarse como hacen otros países de dudosa reputación, como Venezuela, como Rusia, a los que hemos superado el número de incumplimientos, y esto ha hecho que los afectados pues denuncien a España ante terceros países donde se han ido practicando embargos de bienes inmobiliarios, de bienes y activos financieros, etcétera. Entonces, conforme esa presión ha ido a más, y como tal hemos informado tanto en Libre Mercado como en tu programa y en el radio, el pasado mes de otoño, el pasado otoño, ¿no? en noviembre, si mal no recuerdo, Estados Unidos ya reconoció formalmente a España como un país deudor, y en el marco de esas obligaciones, hoy conocemos que España ha pagado el laudo de la corporación japonesa JGC, que supone el primer pago directo a nuestros acreedores, y creo el primero de los que están por llegar. JGC es una gran empresa cotizada nipona, había denunciado a España, se le debían más de 30 millones de euros y para evitar los impagos que iba a practicar Estados Unidos próximamente, pues el gobierno ha dado marcha atrás y solo acierta cuando rectifica, que es en este caso pagando esa obligación, pero quedan otras 26 en el aire que se van a seguir negociando o tramitando vía embargos. Esto, estábamos diciendo, Diego, redunda en la inseguridad jurídica, una inseguridad jurídica que queda manifiesta también en el informe del Instituto Juan de Mariana, que queda de manifiesto en esta macrocausa que también estamos siguiendo muy de cerca, que ha planteado el despacho Amsterdam & Partners contra la Hacienda española por básicamente chantajear a los contribuyentes extranjeros a cuenta de la ley Beckham, y ahora lo ha abierto para estudiar la casuística de los posibles clientes españoles que se hayan visto inmersos en situaciones parecidas con la agencia tributaria. Yo, la verdad, me pregunto, Diego, ¿hasta dónde tiene que llegar estas, digamos, salidas de pata de banco del Estado español, merced a un gobierno socialista que lleva enquistando la situación desde 2018, para que en Europa se le empiecen a levantar manos y a decir, oiga, usted, ¿qué pasa ahí en España? Claro, bueno, el ejemplo que te comentaba, ¿no?, de esos planes antitabaco de Mónica García es el más claro, porque la manera en la que se ha tramitado está tan de espaldas a toda la normativa europea, a todas las regulaciones homologables de los países de nuestro entorno, que es que ya no estamos hablando de que los técnicos de la comisión digan algo, o de que aquí la CNMC le haya dicho a la ministra, oiga, que es que sus planes para el tabaco, por muy buenas que sean sus intenciones, carecen de toda evidencia empírica y van de espaldas a todo lo que se recomienda. No es solo eso, que ya es bastante, sino que es que se ha activado ese protocolo que casi ni conocemos, porque esto está dejado para estados que se comportan como parias, pero se llama TRIPS, y es el procedimiento TRIPS. Básicamente son reclamaciones de otros socios de la Unión Europea contra un socio de la Unión Europea que, por decirlo de forma sencilla, se está portando mal y está aprobando el tipo de regulaciones que son incompatibles con el derecho comunitario, con la libertad de mercado, con la unidad de mercado, con los derechos de propiedad, con la regulación inteligente. Todo eso está vulnerando España, por ejemplo, con esos planes de Mónica García. De ahí que hayan sido denunciados por, ya no solo desde la CNMC, desde el sector, desde las regiones productoras, no, también desde Suecia, desde Hungría, desde Rumanía, desde Italia, desde Chequia. Bueno, la lista es larga. Y claro, pues si a eso le vamos sumando escándalos, ¿no? El de los contribuyentes afectados por la ley Beckham, ¿no? Teníamos la noticia aquí en el radio la semana pasada de que esta macrocausa contra Hacienda se va a ampliar y va a abarcar aún más situaciones, no solo la de la ley Beckham, puesto que el bufete ha recabado tantos y tantos testimonios de gente afectada por excesos y abusos de poder de la agencia tributaria, que esto va ya más allá de lo de la ley Beckham, como bien saben por otro lado nuestros oyentes, puesto que España es un país donde la litigiosidad tributaria se ha disparado en los últimos años, ¿no? Y le sumamos también lo de los laudos, pues bueno, claro, normal que la inversión en España, normal que la formación de capital bruto lleve 6 años básicamente estancada en los niveles previos a la pandemia. Diego, te invito a que te quedes al teléfono porque vamos a hablar ahora con otro especialista que creo que también ha participado en la elaboración de este informe que habéis evacuado en el Instituto Juan de Mariana, y que es Fernando Pinto, coordinador de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, doctor en Economía, y desde hoy, amigo de este programa. Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Fernando, muy bien. Un placer poder tenerte. Estábamos comentando con Diego las implicaciones que tienen los resultados de este informe. El informe no descubre nada nuevo, el informe lo que hace es reflejar una realidad que es cada vez peor dentro de lo que representa nuestra economía y va a peor porque no frena el interés regulatorio. Lejos de que la evolución sea la que habíamos tenido casi hasta ahora, ¿no? De que el Estado fuera sacando sus manos cada vez más del mercado, pues lo que hemos vivido ha sido una regresión y lo que estamos haciendo es cada vez más regulación, ¿no? Efectivamente, Luis Fernando, lo que pone de manifiesto el informe del Instituto Juan de Mariana es un problema que, sobre todo para la academia, es muy interesante, resulta relevante porque yo lo primero que quiero subrayar es que no toda regulación es mala. La buena regulación, al final, pues es aquella que va a proteger los derechos, que garantiza la competencia y aporta seguridad jurídica, como bien ha apuntado Diego, pero en España la realidad es que sufrimos una hipertrofia normativa y no hablamos de un marco que sea claro y estable, sino de una selva de normas que hacen que en un país de pymes, que lo apuntaba ayer también Daniel Lacalle, incluso micropymes, ¿no? Necesitemos más de 100 días y hasta 12 trámites para iniciar una actividad económica. En comparación con otros países de nuestro entorno, como Estonia o Dinamarca, el número de trámites y la regulación vigente hace que lo puedas hacer en menos de una semana. Es decir, tiene consecuencias económicas muy concretas, es lo que venimos a decir con el informe. La regulación, si es inteligente, funciona y no va en detrimento del crecimiento económico, pero que si no lo hacemos así y sobreregulamos o regulamos en exceso, pues de acuerdo con los estudios de Juan de Mariana, es el más relevante y más concreto para el caso de España, pero hay estudios del Banco Mundial y de la OCDE que estiman que los países con sistemas regulatorios menos eficientes pues crecen menos. Diego, ¿cómo podemos, y Fernando, cómo podemos darle la vuelta a esta situación? ¿Qué debería ser la primera medida que se tomara para tratar de revertir esta metástasis dentro de nuestro sistema que está lastrando el crecimiento, que está lastrando la inversión y que está lastrando las posibilidades de crecimiento de nuestra economía? Pues verás, en muchos de los proyectos que están encima de la mesa directamente hay que retirarlos, ¿no? Hemos hablado del caso de Mónica García y sus planes para el tabaco, que son aberrantes, ¿no? Entonces, si te lo están diciendo tus socios europeos, ten la humildad de retirar una normativa que rompe contra todo el derecho comunitario. Si te están diciendo los ciudadanos que la vivienda es un problema, aprueba ya un plan de choque que permita la tramitación express y con urgencia de todo tipo de transformaciones y recalificaciones de suelo, porque precisamente del socialismo inmobiliario y del socialismo urbanístico viene luego la corrupción de aquellos que intentan acelerar plazos que por definición son infernales, son algo kafkiano. Vemos operaciones urbanísticas en Madrid que se han aprobado con más de 30 años de espera. Esto es un sinsentido. Y luego tienes otros sectores donde echar la vuelta atrás toda la regulación de los últimos años sería evidente. Pero mirando más allá, hay otras herramientas, y si quieres, Fernando, las puedes comentar tú más en detalle, pero ayer hablamos de cómo hay países donde se establece una regla de si se aprueba una nueva norma, se quita otra ya en vigor. Esa es una muy buena, sí. De auditoría regulatoria, que es un tema que me gusta mucho. Yo creo que Fernando puede elaborar un poco más de eso, ¿no? Sí, bueno, vamos, prácticamente las propuestas que tienes para hacer frente es el denominado, que es a lo que hacía referencia Diego, el modelo One In, One Out, que opera en Gran Bretaña y en Canadá, ¿no? Que por cada regulación pues hay que eliminar al menos una anterior de igual o mayor carga. Otra propuesta es que toda nueva norma que tenga un impacto económico, que sepamos que va a ser relevante, pues se acompañe de un análisis coste-beneficio que sea independiente, técnico y que esté publicado, porque es la forma que tenemos también de ganar, entre otras cosas, transparencia. Por poner más propuestas encima de la mesa, las regulaciones económicas tienen que incluir siempre una cláusula de revisión o expiración automática. Si no se renuevan, pues esto puede traer algunos problemas, incluso interrumpir o contraer de nuevo no solo el crecimiento económico. Estamos hablando de que se afecta directamente
a la productividad y a la competitividad de la economía. No se trata de regular indiscriminadamente, se trata de hacer regulaciones claras, inteligentes, estables, que sean evaluables y por tanto pues bueno, pues que pongan encima de la mesa la necesidad de hacer de la economía un mecanismo, un motor, ¿no? Cuando lo explicamos nosotros en las universidades, un motor que funcione de una manera mucho más eficiente, ¿no? Es algo bastante sencillo. Lo que necesitamos es un sistema regulatorio que sea, pues, por poner un ejemplo, como un buen árbitro, ¿no? Que garantice el juego limpio, pero que no se convierta en el protagonista del partido, que es lo que suele ocurrir en muchos casos. O que pertenezca al club de Negreira, que esa es otra. Efectivamente. Fernando y Diego, ya para terminar, ¿podríamos poner algún ejemplo de algunos países o algunas regiones donde el hecho de que se regule menos o que tengan menos regulaciones que países como en España hacen que vaya mejor? Bueno, ayer... Sí, sigue Fernando. Bueno, yo por poner ejemplos de países, ayer salió o pusimos encima de la mesa el modelo canadiense, el modelo de Polonia, y que aplican lo que estábamos poniendo ahora encima de la mesa, lo que se llama coste regulatorio cero, ese modelo one in, one out, que también se da en Inglaterra, aunque no con tanta consistencia como en Canadá, que por cada nueva regulación se elimina al menos una anterior que sea igual o que tenga mayor carga. Otros países también diferentes, ¿no? En sus modelos económicos entre sí, como son Estonia y Dinamarca, también aplican una serie de medidas como la creación de la ventanilla única digital. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en España, cuando nos comentan, ¿puede usted constituir su empresa en 24 horas? Y resulta que luego estás hasta 3 meses para poner en marcha tu actividad económica. No sé si Diego probablemente tenga algún ejemplo más, pero estos son los más claros que ponemos encima de la mesa. Diego. No, yo creo que esos dos ejemplos que plantea Fernando son los que comentamos ayer, ¿no? Los de Canadá y los de Polonia. En el de Canadá hay que decir que los avances han sido principalmente a nivel provincial, en lo que aquí serían las comunidades autónomas, es decir, en el nivel subnacional. Ahí tienes territorios como Alberta, y ayer contábamos con el que fue su ministro de desregulación en el evento que organizamos para presentar este informe, dándonos testimonio, ¿no? De cómo ellos lo que hicieron fue una gran auditoría regulatoria, en la que lo que hicieron fue no solamente pues contar normas y leyes y regulaciones, sino también medir cuántas restricciones y limitaciones había dentro de ellas, ¿no? Porque una ley puede tener, o una disposición puede tener dentro 10, 20, 30 restricciones, limitaciones, prohibiciones, etcétera, ¿no? Y ellos encontraron que solamente en la provincia de Alberta se habían adoptado a lo largo de los años 150.000 restricciones, ¿no? Y lo que hicieron fue, pues bueno, primero documentarlas, porque si no sabes con lo que estás trabajando no lo puedes medir, si no lo puedes medir no lo puedes mejorar, etcétera, y partiendo de esa base empezar a tomar medidas. Y las medidas que se fueron tomando han sido satisfactorias. Solo en un año redujeron ya un 16% la carga regulatoria. Tú imagínate que en un solo año nos reducen de golpe la carga fiscal. Pues obviamente hablaríamos de una gran rebaja de impuestos, ¿no? Pues esto es lo mismo. En España, lo decíamos ayer, tenemos que empezar a hablar de bajar impuestos y de bajar regulación, porque son ya dos caras de la misma moneda. En fin, don Fernando Pinto, don Diego Sánchez de la Cruz, ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro, acercarnos este fantástico informe y aportar algunas soluciones. A que ahora queda lo más difícil, compañeros, que es que alguien recoja el guante, y de momento aquí en España no da la sensación de que tengamos a nadie dispuesto a levantar la mano. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte a los dos. Un abrazo. 12:51 minutos de la mañana, 11:51 en Canarias. Momento de abrir página de mercados. Abrimos página de mercados y lo hacemos como cada día viendo la foto fija que nos ofrecen las aplicaciones en tiempo real del estado actual de la bolsa española. El IBEX 35 en este momento por encima de los 14.100 puntos, 14.118, con un ligerísimo avance del 0,12%. Un avance
que mejora la situación de esta mañana, que era más o menos la misma, pero con números en negativo y por debajo de los 14.100 puntos. En este momento, Indra es la compañía que más sube dentro de nuestro principal indicador, con un 3,8% arriba, Grifols un 1,74% arriba y ACS un 1,13%. Entre las compañías que más bajan, ahora mismo Solaria Energía con un 6,88% abajo, IAG un 1,13% y Acción Energía un 0,80% abajo. Esto es lo que nos están mostrando las pantallas de las aplicaciones en tiempo real de la bolsa, pero tenemos muchas cosas que explicar. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy el Banco Central Europeo toma una decisión que es la de rebajar un cuarto de punto los tipos de interés, pero tenemos además mensaje especial de Lagarde y lo vamos a comentar todo con nuestro analista de cabecera para mercados en el día de hoy, que es Antonio Hidalgo, asesor financiero y, por supuesto, miembro destacado de la comunidad de locos de Wall Street, LWS Academy y LWS Research. Antonio Hidalgo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes, Antonio. Muy pendiente de lo que están haciendo los mercados, entre otras cosas porque tenemos puntos de atención muy importantes. Al final hablaremos de Bitcoin y oro, que sabes que siempre me gusta hacer ahí el repaso, pero lo que tenemos es el Banco Central Europeo, que hoy, salvo sorpresa, pero tal y como está previsto, va a bajar los tipos de interés un cuarto de punto, los va a dejar en el 2%, pero tenemos a Christine Lagarde diciendo que recortará tipos, pero que tienen margen para volver a recortar tipos, pero no pueden permitirse dar demasiadas pistas. Es decir, no sabemos si en julio volverá a haber bajada de tipos o no. Sí, es que al final pues nos estamos encontrando en una situación donde se está abriendo un gap muy importante entre los dos de los principales bancos centrales, que es el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana. Y en este caso, pues bien sabe mucha gente que somos de criticar lo que pasa en Europa y lo que pasa en España y tendemos a siempre venerar lo que pasa en Estados Unidos, pero bueno, lo que es cierto es que el Banco Central Europeo está teniendo una línea clara, una línea que está cumpliendo. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en las decisiones que está tomando, pero están siendo consecuentes. Desde luego hay mucho menos ruido alrededor del que siempre hay sobre Jerome Powell, con injerencias de la TRAN, etcétera. Y me parece que son consecuentes las declaraciones. También la inflación está bajando en la zona euro por ahora. Y bueno, pues Christine Lagarde dice que tiene margen para rebajar tipos, pero cada vez ese margen se va agotando. Tampoco creo que sea sano que pasemos de nuevo a tipos del 0,25 y tipos en casi en negativo o en negativo que tampoco son buenos para una economía. Así que noticia descontada, no creo que afecte mucho a los mercados porque ya era muy previsible, como tú has dicho, en la curva de tipos, y casi estaremos más pendientes a posibles declaraciones que a la propia confirmación de la bajada. Tenemos a expertos del banco japonés Nomura diciendo que el Banco Central Europeo bajará tipos hasta el 1,5 y ahí se quedará. Parece mucho para los márgenes que estamos comentando y sobre todo por ese gap que decías que diferencia los tipos de interés tipo, valga la redundancia, que hay en Estados Unidos fijados por la Reserva Federal y los europeos, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que aquí tenemos todos un poco el sesgo de anclaje, ¿no? De los años que hemos vivido desde 2008 hasta prácticamente 2023, de tipos negativos. Y a mí me parece que sería muy sano para una economía euro que estuviéramos bastante tiempo, un ciclo largo, con unos tipos, llamémosles sanos para la economía, es decir, tipos que se muevan entre un mínimo del 1,5, 1,75 y un máximo del 2,5, 2,75, y en esa banda se fueran un poco moviendo pues en función de las necesidades. Ya sabéis que el Banco Central Europeo, al contrario que la Reserva Federal, solamente tiene un mandato como tal, que es frenar la inflación, y no estaría de más que el otro mandato, bueno, pues también se cada vez tuviera más importancia, que es usar también los tipos de interés para el crecimiento económico. Puede que incluso no necesitemos ese 1,5 de bajada y, como tú dices, puede ya llegar a límites bajos, sobre todo si comparamos con la Fed, pero ya te digo, a mí me está sorprendiendo para bien las actuaciones del Banco Central Europeo, por eso mismo, están cumpliendo un plan, un objetivo y están con buenos datos de inflación.
y la verdad es que por comparación con la Fed, pues para mí, es una opinión personal, esta vez estamos ganando nosotros la partida a Estados Unidos. Sí, desde luego, tendremos que seguir muy pendientes, pero mi pregunta ahora es, oye, ya sabemos que es uno de los activos más volátiles, pero también es complicado saber hacia dónde se va a mover el Bitcoin, ¿verdad? Sí, Bitcoin, a ver, ahora mismo parece que hemos superado un poco el suelo de los 100.000. Bitcoin hay un componente que yo creo que va a ser un viento de cola a su favor, que es que Bitcoin, si bien parece que está dejando atrás su correlación histórica que le han criticado con el Nasdaq, lo que está claro es que para mí Bitcoin sí tiene una correlación positiva con la liquidez. Entonces, bueno, las medidas que está tomando precisamente el Banco Central Europeo y las que se intuyen que va a tomar la Fed, porque la Fed, recordemos que Estados Unidos ha publicado ayer precisamente datos de nómina, unos primeros datos de nóminas, payrolls, etcétera, porque en Estados Unidos los datos laborales lo dan como en varios días, fueron muy malos. Y entonces, pues más presión para que la Fed empiece a bajar tipos. Esa bajada de tipos irá redundando posiblemente en actuaciones que den más liquidez en los mercados y eso debe empujar al alza a Bitcoin, desde luego. Pues vamos a seguir muy pendientes. Y en cuanto al oro, ¿cómo lo ves? Está en máximos. Sabes que ahí nuestro amigo Gustavo Martínez continúa con su tesis intacta. Cree que lo mejor está por llegar para el oro, pero no deja de tener unos niveles que no se habían visto nunca, claro. Pues si seguimos con el mismo argumento que hemos dicho para el Bitcoin y empezamos de nuevo con liquidez e incluso Estados Unidos para solventar su problema de deuda empieza con impresión monetaria, desde luego el oro tiene que actuar bien como valor refugio. Yo le diría también a tus oyentes, Luis, que no le pierdan un ojo a la plata. Es decir, el oro está en máximos, pero siempre históricamente ha habido una relación entre oro y plata que normalmente cuando ha habido una diferencia tan grande entre el oro y la plata precisamente se ha tendido a la reversión a la media y a cerrar. Ya hay muchas voces que están hablando de que la plata está muy infravalorada con respecto al oro y yo, por deformación profesional, más que mirar un activo que está en máximos como es el oro, aunque alguien podría decir, oye, Bitcoin también está en máximos, no, pero tendría un ojito en la plata. Pues vamos Me parece un metal muy interesante. Vamos a dejar ese ojo en la plata y te agradecerte todo el análisis. Antonio, hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta ahora. Y a ustedes, señores oyentes, noticias de la una y volvemos en Con Ánimo de Lucro. Seguimos en Con Ánimo de Lucro cuando son las 13:05, la 1:05 en la península, las 12:05 en Canarias. Y es el momento ahora de hablar con un amigo de este programa, un colaborador de cabecera, que además es el Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Es Antón Diez-Tubet. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Buenas tardes. Oye, y quería hablar yo contigo a esta hora, largo y tendido, porque estáis de enhorabuena en Trade Republic por muchos motivos. Además, todos los habéis anunciado a la vez. En primer lugar, es el neobanco de origen alemán que ahora sí ya tiene un IBAN español. Oficina en España y además os estrenáis con fondos. Efectivamente, o sea, ya, bueno, era un secreto a voces que Banco de España nos había autorizado para operar como banco español. O sea, al final, cuando tú eres un banco extranjero, lo que haces es pedir permiso al regulador local y establecer una sucursal bancaria en el país. Eso es lo más cercano a ser un banco español. A través de esta sucursal bancaria, que es Trade Republic Bank, sucursal en España, lo que nosotros podemos hacer ahora es ofrecer pues la experiencia bancaria local. ¿Cuál es la experiencia bancaria local? Pues tener un número de cuenta IBAN en español, que el anterior era alemán. ¿Qué más hacemos? Pues todo el tema de los impuestos, que a mucha gente pues le parece muy tedioso y hace que no les apetezca igual trabajar con nosotros, pues se automatiza. Es decir, los pagos de intereses, pues tienen las retenciones. Todas las transacciones que hagas, pues se reportan a la agencia tributaria para que te aparezcan en la declaración de la renta. El modelo 720 de activos fuera de España, pues ya no hace falta, ¿no? Porque estás trabajando pues con un banco prácticamente español, ¿no? Entonces, para nosotros pues era muy importante dar este paso porque, bueno, al final en España las alternativas para el ahorro y la inversión no son muchas y, bueno, nosotros queríamos que nuestra alternativa pues también tuviese todas las ventajas de hacerlo desde España, ¿no? Y además
Luis Fer, lo que hemos hecho, aparte de ofrecer el IBAN español y todo el tema de los impuestos, que sea pues la misma experiencia que con cualquier otro banco, hemos eliminado el límite a la hora de obtener intereses de nuestra cuenta remunerada. A partir de ahora, todo el mundo puede recibir intereses sobre el efectivo sin límite de importe. Ahora mismo es el 2,25% de interés anual que se paga todos los meses y sobre cualquier importe. O sea, antes era 50.000, ahora si tienes 150.000 euros en la cuenta, se te remunera a todo. Si ponemos esto en contexto, en España las cuentas corrientes de media han dado un interés y siguen dando un interés del 0,15% en España, uno de los más bajos de Europa. Con esta alternativa, pues la gente española tiene más opciones para su ahorro, ¿no? Y luego la última parte que creo que es muy relevante, ¿no?, para el inversor español es que nosotros incorporamos fondos de inversión a nuestra oferta de producto. Y hoy incorporamos fondos de inversión porque en España tienen el régimen de diferimiento fiscal y pues tienen una serie de ventajas que para muchos ahorradores les lo hacen muy, muy atractivo. Yo siempre he dicho que los ETF son un producto de inversión superior, pero que están penalizados fiscalmente. Entonces, bueno, la iniciativa de ahora es ofrecer este tipo de activo adicional a los ETFs para todos aquellos españoles que tienen ya un gran dinero acumulado, tienen muchas ganancias y están buscando pues una alternativa como puede ser Trade Republic, que no tiene comisiones de custodia, que tienen los fondos con comisiones bajas como pueden ser los indexados de Vanguard, etcétera, etcétera. No hemos dado otra de las novedades que estabais presentando hoy, que es que habéis alcanzado el 1 millón de clientes en España, lo cual me parece una hazaña enorme. Y aquí viene una pregunta evidente. Antón, con esta novedad del IBAN español, ¿todas las cuentas que actualmente están abiertas en España por clientes españoles pasarán a tener ese IBAN, cambiarán el IBAN a un IBAN español, o cómo vais a hacer este proceso? Sí, o sea, nosotros ya estamos iniciando el proceso de migración que pasa por comunicar al cliente el cambio y que lo acepte, ¿no? Entonces los clientes tienen la posibilidad de solicitar entre hoy y mañana pues el cambio a tener un IBAN español, que es lo que bueno casi todo el mundo nos ha pedido. Entonces en un plazo relativamente corto todo el mundo pasará a trabajar con la experiencia local de tener el IBAN español y los fondos de inversión en España. Una de las ventajas que ofrecéis en Trade Republic y que quizá haya servido de impulso precisamente para alcanzar esas cifras de clientes que tenéis en España es precisamente lo que comentabas antes, ¿no? El hecho de que ofrezcáis una cuenta corriente, una cuenta a la vista, que ofrece una rentabilidad del 2,25%, porque actualmente, hasta este minuto todavía, el Banco Central Europeo ha colocado los tipos de interés en el 2,25. Habría que aclarar, quizá se me ocurre, Antón, que si esto se modifica tanto para arriba como para abajo, es decir, si el Banco Central Europeo sube los tipos o los baja, esta remuneración irá cambiando. Sí, o sea, lo que yo quiero que quede súper claro es que esto no es una promoción de captación, esto es una funcionalidad de la cuenta, y es que traslada el tipo de interés del depósito del Banco Central Europeo. Llegó a estar en el 4%, que es lo que nosotros trasladábamos, ahora está en el 2,25%. Si sube o baja, nosotros lo cambiaremos, pero creo que sí que es importante diferenciarlo de las otras promociones comerciales que la gente suele ver de otros competidores, ¿no? Nosotros no, nosotros el valor del dinero es el que es en cada momento y nosotros los intereses que genera el dinero se los damos al cliente, a los nuevos y a los existentes. Hasta ahora lo hacíamos solo hasta 50.000 euros, ahora eliminamos ese límite para cualquier persona que tenga más de 50.000 euros y quiere trabajar con un banco español y ya no necesita hacer el modelo 720 si tiene más de 50.000 euros, pues ahora también lo puede hacer con nosotros, ¿no? Es muy importante eso y es parte de la misión de Trade Republic, ¿no? De crear un banco donde el dinero trabaja para el cliente y todo lo que hacemos se centra en eso. Si tienes dinero en efectivo, que te genere intereses. Si quieres invertirlo, utiliza los mejores instrumentos de inversión que hay en el mercado, ¿no? Como pueden ser los ETFs y ahora los fondos indexados. Si quieres gastar tu dinero, ten una tarjeta que te devuelve algo de lo que estás gastando y te lo invierte. O sea, queremos crear ese ecosistema de ahorro y de inversión.
Eso es. Dentro de este ecosistema de ahorro y de inversión, me quiero centrar ahora en el tema de los fondos. Siempre habéis dicho desde Trade Republic, bueno, tanto tú como tu antecesor, desde siempre, lo que habéis estado comentando es que la misión de Trade Republic no es convertirse básicamente en un banco que esté dando hipotecas y concediendo créditos, etcétera, sino que lo que vosotros, vuestra filosofía es la de conseguir que la gente, como has dicho ahora mismo, ¿no? Haga que su dinero empiece a trabajar para él y no al revés, y de esta manera siempre habéis dicho que lo ideal con Trade Republic está especialmente diseñada para poner en marcha planes de ahorro sistemático y de inversión en distintos productos, en los productos en los que se optimiza de una mejor manera la relación pues rentabilidad-riesgo. Ahí tenéis los ETFs hasta ahora, por supuesto acciones y también tenéis criptomoneda y ahora fondos de inversión. Los proveedores de esos fondos de inversión, entiendo que son indexados en gestión pasiva, ¿y qué casas son las que tenéis con vosotros? También tenemos fondos de gestión activa, pero son de las grandes gestoras internacionales independientes. Es decir, lo que nosotros no estamos ofreciendo son los clásicos fondos de fondos que tienen comisiones ultra elevadas. Nosotros nos vamos directamente a la fuente saltándonos los intermediarios. El número de fondos va a ir cambiando porque seguimos hablando con un montón de gestoras, pero ya tenemos en la plataforma a Invesco, tenemos a BlackRock, tenemos a Vanguard, tenemos también muy pronto tendremos a Fidelity, a Mundi, DWS, todas las gestoras internacionales que normalmente vemos, pues que son las más grandes del mundo, las más grandes del mundo, pero la idea es hacer un marketplace o lo que aquí se suele decir en España de una arquitectura abierta y tener un montón de gestoras nacionales e internacionales siempre que se cumplan esos criterios, ¿no? Que sea ir directamente a la fuente y quitar pues que haya fondos que no están aportando necesariamente ningún valor y tratar de eso, pues de hacer accesible productos que de otro modo no son de fácil acceso, ¿no? A través de las plataformas más tradicionales. Fenomenal, pues oye, enhorabuena Antón por esta iniciativa, por ese éxito de millón de clientes, enhorabuena por haber traído finalmente el IBAN español, haberlo conseguido ya, y por esta iniciativa que tengo que confesar que tú y yo en Petit Comité lo hemos comentado varias veces, a ver cuándo tenéis fondos de inversión, ya tenéis una plataforma de productos extraordinario. Bueno, y desde la sucursal española ahora podemos hacer muchas más cosas, o sea, no nos vamos a quedar aquí, todo lo que sea útil y relevante para el cliente español lo vamos a explorar desde Trade Republic en España a partir de ahora. ¿Lo de la sucursal en España va a estar física en algún sitio y se podrá visitar o no? No, o sea, al final la sucursal es una entidad legal, ¿no? Que te permite operar como banco español. Nosotros seguimos siendo un banco digital sin sucursales y es parte del modelo de negocio de trasladamos los beneficios, pero tenemos que recortar de algún lado, ¿no? Y eso pasa por no tener oficinas. Por supuesto, ya, pero la pregunta tenía que hacerla, pero digo, más de uno va a llamar a la radio, va a ver dónde está la oficina que quiere ir a comprobar. Sí. Pues Antón, lo dicho, enhorabuena y bueno, pues seguiremos contando contigo también para que nos des anticonsejos y por supuesto para que nos ayudes a entender cómo están funcionando los mercados. Un abrazo muy fuerte, Antón. Muchas gracias, un abrazo a vosotros. Y cuando entramos en la recta final del programa lo vamos a hacer como casi todos los jueves, echando un vistazo a todo lo que está sucediendo en ese experimento liberal que es Argentina, esa gran apuesta liberal de Argentina, y lo hacemos conectando con Buenos Aires, con Alan Riedmayer, gestor de carteras y amigo de este programa. ¿Cómo estás, Alan? Hola Luis, muchísimas gracias por la invitación. Oye, un placer poder contar contigo y seguimos analizando la actualidad que viene de Argentina. Bueno, de Argentina va a venir su presidente y tengo que recordar que va a estar este domingo en el Madrid Economic Forum, ese gran foro a este lado del Atlántico liberal, que no se ha visto otra cosa igual nunca, un foro en el que tenga la ambición de aglutinar a tantas personas de público y por supuesto un cartel tan importante como el que tenemos y que cerrará en este caso el señor Javier Milei el domingo. Presidente de Argentina que la última noticia de las que tengo ahora mismo en mi escritorio pasa por una actualidad en la que el Congreso quiere subir
las pensiones en el país, mientras que el presidente asegura que los vetará. ¿Qué nos puedes contar de esto, Alan? Esto ya lo vivimos el año pasado, fue un quilombo, porque realmente agarran causas nobles que causan mucho revuelo en la opinión pública para intentar quebrajear el programa y la disciplina fiscal del presidente. Frente a eso el mercado se desploma, se descrema, se tiñe de rojo, pero bueno, si se ha podido vetar y se ha podido dar de baja esto en plena crisis y proceso de estabilización en el año pasado, hoy que ya estamos creciendo y estamos cerca de la elección y todo, hay más margen para defenderse. Otra de las informaciones que tenemos, que nos ha llegado desde Argentina, y que yo creo que merece la pena que maticemos, porque también tiene sus matices, pero no deja de ser una muy buena información pese al origen. El origen es UNICEF, que no siempre rema a favor de cuestiones reales en lo que a sus rankings de pobreza o de personas en exclusión social se refiere, pero quizá por eso tiene más importancia el hecho de que haya reportado que la pobreza de necesidad en Argentina se está recortando. Nosotros lo sabíamos, Alan, que eso era lo que estaba sucediendo, pero el hecho de que una entidad como UNICEF lo ponga de manifiesto en uno de los países cuyo líder más alergia da a los del pensamiento woke en el mundo, entre los que encontramos a UNICEF, pues yo creo que tiene su importancia, ¿no? Sí, ahí hay dos puntos, dos matices, como mencionas. Por un lado, el país hoy está creciendo a un ritmo del 6, 7, 8% del PIB anual. Realmente Argentina está volando y no hay mejor receta que esa para sacar personas de la pobreza. Eso es así. O sea, ¿está saliendo gente de la pobreza? Sí. Rápido también, pero no tan rápido como muestra la estadística, por una cuestión de que, y ahí va la otra parte del matiz, que es que las estadísticas, por ejemplo, miden que alguien es pobre o no pobre cuando pasa de 99 a 100, por ejemplo. Y hay tanta gente en el límite que apenas pasa ese límite, deja de contabilizar. Y realmente por eso es muy sutil las estadísticas por ahí, las diferencias que meten y sacan con cualquier variación a millones de personas de la pobreza. Pero bueno, al margen de eso, la pobreza está bajando y a ritmo acelerado. Esto a varios años de gobierno de Milei, a 2031, porque Milei tiene reelección casi garantizada, realmente Argentina va a ser otro país. Fíjate que estás diciendo la economía argentina está volando a ritmos superiores al 6% anual. Estamos viendo cómo se recorta el número de pobres. Estamos viendo cómo en Argentina se ha secado literalmente la hiperinflación hacia la que iba encaminada de cabeza la nación argentina. Todo basándose en la rigurosidad presupuestaria, en un recorte de gasto público por encima de 15 puntos del PIB y además haciéndolo mientras a la gente se le dice lo que se va a hacer y no se le engaña con ningún otro tipo de subterfugio. Sin embargo, los titulares que vemos lamentablemente aquí en Europa hablan más bien de la gente que está sufriendo con Milei. Te leo un titular de la BBC. 4 de los grupos más perjudicados por los drásticos recortes de Milei en Argentina. El gobierno de Milei, hablo del Salto, se ensaña con la población mapuche. En el país, una multitud heterogénea se une en las calles contra los recortes de Milei. Parece que hablemos de realidades completamente diferentes, ¿verdad? Realmente esos titulares dan vergüenza. No, esa no es la realidad argentina. Obviamente, a ver, ¿sabes qué pasa, Luis? Hoy en día hay en Argentina muchísimos periodistas, muchísimos opositores con mucho sesgo de confirmación que intentan justamente en predisposición a buscar los datos que confirman lo que ellos ya creían. Porque vos pensás, un ejemplo, yo veía el otro día la intendente de Quilmes, que de acá, un lugar de acá, tiene un tatuaje de Néstor Kirchner en el brazo. ¿Esa persona puede cambiar de opinión? No puede cambiar de opinión. Por la disonancia cognitiva que eso llevaría.
En un grado menor tenés a las personas que defendieron el modelo kirchnerista desde por años en redes sociales, frente a sus familiares, frente a sus amigos. Esas personas se aferran al sesgo de confirmación de lo que ellos quieren ver por una cuestión de que cómo van a cambiar de opinión. Y eso amenazaría su credibilidad, eso amenazaría lo que tanto dijeron frente a sus familias, a sus amigos, todo. Por eso en estos procesos siempre, incluso cuando el país sea un milagro económico, la mugre, la inconsistencia y los pocos fundamentos va a conservar su núcleo duro, chico, pero existente al fin. Tenemos más noticias que quiero comentar contigo. Javier Milei vuelve a España para cerrar un foro como el Madrid Economic Forum. No sé si has tenido ocasión de revisar el cartel del Madrid Economic Forum que va a cerrar Javier Milei el próximo domingo, y si has tenido impacto allí en Argentina del volumen que ha tomado esta iniciativa. Bueno, la verdad que vi, me parece que Manuel Llama, Sí. que lo compartió ayer, que justamente le puse me gusta, pero bueno, Milei siempre ha sido muy amigo de Juan de Mariana también, despliegue total de un rockstar a nivel internacional, el Juan de Mariana el año pasado. Sí, bueno, con el premio, desde luego que sí, y con un evento como el que va a acoger Madrid este fin de semana. De hecho, mañana viernes, para las entradas, digamos, más especiales, más VIP, ya empieza el evento con una cena privada. Se van a dar cita pues personajes como Miguel Ángel Bastos, como Daniel Lacalle, como Juan Ramón Rayo, como el señor Espinosa de los Monteros, y va a estar, por supuesto, también cerrándolo el propio Javier Milei. 2 días de congreso quizá creo que es el segundo o el tercer espacio con mayor aforo de los que hay disponibles en Madrid para este tipo de congresos, desde un punto de vista netamente liberal, nacido de la iniciativa privada pura y dura. Aquí no ha habido subvenciones de ninguna clase para montar ningún tipo de evento, ni se ha contado con ningún partido político, y lo que se está haciendo es un llamamiento a poner encima de la mesa las ideas liberales, esas mismas ideas que con tanto desparpajo y sin ningún tipo de complejo ha defendido el presidente de Argentina para llegar al poder allí en tu país. Yo no sé cómo lo ves tú desde Buenos Aires, porque desde luego lo que sí que te puedo decir yo es que desde aquí, desde España, un evento de estas características en un país como España, sin ningún tipo de complejo y que sea capaz de atraer a tanta gente, pues no deja de sorprender. Ya teníamos ganas de tener alguno, y además que haya tenido la generosidad el presidente Milei de venir a cerrarlo, pues más llamativo todavía. Bueno, ahí Luis, vos decías recién, con todas personalidades, con las ideas de Milei, y yo te redoblo la apuesta, es al revés incluso, porque Milei ha recibido muchísima influencia de personas como Jesús Huerta de Soto, como incluso muchas frases, muchos ejemplos didácticos que ha usado Milei son de Huerta de Soto. Realmente la influencia que ustedes han hecho en Argentina es inmensa, y ojalá que en España los valoren igual en algún momento, y puedan echar raíces y puedan realmente transformarlo en un cambio en España. Bueno, vamos a seguir muy pendientes de esto y sí, ojalá. Aquí desde luego le vamos a prestar mucha atención a todo lo que suceda este fin de semana en Madrid, en ese Madrid Economic Forum. Pero vamos a la cuestión de los dineros, Alan, que contigo siempre nos gusta pues averiguar qué están pasando por esas empresas que vas introduciendo en Aconcagua, que es la manera de seguir tus inversiones. Creo que tenemos lío con Geopark y quiero que nos lo expliques. Bueno, a ver, por un lado tenemos el shock de la guerra tarifaria y todo, que tuvimos el 4 de abril, que, a ver, el petróleo se descremó, se tiñó de rojo. Sí, sí. Pero realmente, a ver, eso es por el lado financiero, pero por el lado físico, los rigs de minería, o sea, estamos hablando de las perforaciones de pozos, de pozos de petróleo, descendieron en Estados Unidos y Canadá sumados desde el 4 de abril, no estoy hablando interanual, desde el 4 de abril, un 9%,
un 9%, realmente una caída fuerte. Y sumado que en la oferta necesita mucho CAPEX, que le metas mucho dinero para ir restaurándolo, realmente el mercado físico cuenta otra historia. No soy bajista con el petróleo. Pero al margen de eso, ¿qué pasó con Geopark? Vivió el potencial, vamos a decir, por ser decoroso, mayor hecho de corrupción del último año en Argentina, y que fue un gobernador de un feudo socialista, porque todavía quedan provincias que controlan el suelo. Correcto. Que realmente perdió unas áreas petroleras muy buenas a manos de ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Perder un gran negocio no significa que pase a ser un mal negocio. Simplemente que si tenía un potencial por 3, ahora tiene un potencial por 2. Acá hay mucho contexto internacional, pero también hay cuestiones de que hace falta paciencia. Porque una de las tesis es la caída de Petro en Colombia en septiembre de 2026. Y falta más de un año para eso. Por eso, como dice Warren Buffett, no se puede hacer un bebé con 9 mamás en un mes. Hay cosas que necesitan tiempo. Correcto. Pues vamos a darle el tiempo. Al final, cuando uno invierte, siempre tiene que hacerlo a largo plazo, y estaremos muy pendientes de esas y de otras de las apuestas de otras de las inversiones que has visto, Clara, y que aquí nos has contado. Alan Riedmayer, como siempre, desde Buenos Aires, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte. Y con esta conexión con Alan Riedmayer desde Buenos Aires, hablando de ese gran apuesta liberal que supone Argentina, llegamos al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que los encontremos a todos ustedes mañana aquí a partir de las 12, ya lo saben, en la sintonía de Es Radio Libre Mercado, por YouTube, por podcast, por todas partes. Nos vemos. Hasta pronto.